Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de Lopateco. Esto es la práctica profesional 2, diseño del personaje. Y vamos a tratar los temas: el arco dramático del personaje y la organización del proyecto. Recuerden, el lunes es feriado, no vamos a tener clase. El miércoles hay una mesa de examen especial, tampoco vamos a tener clase. Recién vamos a tener clase el próximo viernes, así que les preparo como una clase doble para que tengan para estudiar, para aplicar en el GDD, en el personaje sobre todo, este fin de semana. Bien, les muestro acá en pantalla. Me confirman, están viendo la pantalla. El aula, ¿sí?, de la práctica profesional 2, desarrollo de personaje del segundo cuatrimestre. Bueno, estamos en la sesión 2, que van a ver el título justamente de esta sesión es Arco y Organización, por el arco dramático del personaje y la organización del proyecto. Y en esta primera imagen, ¿qué tienen de común los personajes de esta imagen? A ver, ¿qué tienen de común? Acá están escribiendo en el chat. Son todos arqueros. Son todos arqueros, pero no de fútbol, ¿no? Son todos arqueros. Claro, tenemos el primero, Robin Hood. El segundo, ¿cómo se llama? Este que hace Jerome Renner. Él es el Hawkeye de los Avengers. Eso es Archer, de Archer. Bueno, el arquero, en definitiva. Y este, el tercero, Ese es Leónidas. es O no, Legolas, Leónidas no, Legolas. del Señor de Me los estaba Anillos. confundiendo ya. ¿Y la pelirroja? ¿Quién es la pelirroja? Esa sí, no, sí me acuerdo de la película, pero no me acuerdo el nombre de del personaje. Yo tampoco me acuerdo el nombre del personaje. ¿Cómo era el No, nombre? hace mucho que no la veo. ¿Cómo era el nombre de la película? Era este... Valiente era el nombre de la peli. Claro. Eh, Y, y bueno, la última es la... la última esa sí no la conozco. ¿Cómo que no va a conocer la última? La Jennifer Lawrence, el sinsajo. Los Juegos del Hambre, o no viste las películas. Bien, a ver, vamos a escribir un saludo. Muy buenas noches. Bien, y acá, por ejemplo, si tomamos el sinsajo, el personaje de Jennifer Lawrence sobre todo, vemos que hay lo que se llama un arco dramático, es decir, una evolución del personaje a lo largo de la historia. Bueno, lo mismo, todos tienen un arco dramático, eso vamos a ver ahora enseguida. Acá tienen para descargar el archivo de la clase, tienen la asistencia y la actividad que se les va a activar cuando termine la clase. Recuerden siempre, cuando se termine la clase, ahí se les va a activar, ¿no? Y lo van a tener. Tienen los GDD a mano, tienen los personajes a mano, porque hoy vamos a hablar bastante de los personajes. A ver. Ahora lo busco. Bueno, busquen los GDD, busquen el personaje, porque justamente ahora vamos a hablar de la evolución del personaje. Estoy buscando la clase. Acá está. La clase 2. A ver. Bueno, vayan buscando los personajes porque... No, de los personajes de su GDD. De los que ustedes van a desarrollar. No de cualquiera. El personaje de su GDD. Hoy tenían que tener listos los personajes. De los personajes, los GDD. ¿Sí? Bien. Bueno, si ustedes bajan el documento, va a ser este, que les da la bienvenida. Que acá está la primera ilustración, que va justamente de Robin Hood al sinsajo. Son todos arqueros, muy bien. Y vamos a hablar del arco dramático o arco evolutivo del personaje.
Actualmente los videojuegos ya desde hace unos años la narrativa es cada vez más importante, entonces hay que ofrecer una buena historia, con buen personaje, con un buen trasfondo, con motivaciones internas, bien pensadas para captar la atención de los jugadores. Y este es un recurso que viene obviamente de los guionistas, del cine, pero también de la literatura, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, El Señor de los Anillos fueron libros escritos por Tolkien y que ahora se están llevando a la pantalla. El Señor de los Anillos, El Hobbit. Ahora está Peter Jackson, el director, está haciendo el Silmarillion, que me parecía raro si iba a hablar de la Tierra Media. Bueno, terminaba con las guerras del hombre, que es lo que vimos en El Señor de los Anillos, pero antes también había escrito bastante acerca de cómo de esta pelea entre el bien y el mal, de cómo se forman los anillos, bueno, cómo se forma el Señor Oscuro, esto, bueno, eso está en el Silmarillion, que también es muy, muy extensa y muy rica, ¿no? Me parecía, yo venía palpando ya que Peter Jackson iba a hacer algo así, bueno, ya lo está haciendo. Pero vamos a lo nuestro. El arco dramático o el arco evolutivo del personaje en un videojuego se refiere al proceso de desarrollo y cambio que va experimentando el personaje a medida que se va desenlazando la trama, a medida que avanza la trama, a medida que la historia se desarrolla, es decir, a lo largo del juego. Este concepto es cada vez más importante, no podemos presentar personajes planos. Bueno, hay una excepción que ya vamos a hablar enseguida, porque tiene que haber una historia en constante evolución y que sorprenda al jugador. Y esto es crucial justamente para crear una experiencia de juego envolvente, atractiva, significativa, disfrutable. ¿Se acuerdan? El Dr. Adams decía que había que aprender a reconocer las características disfrutables para poder diseñarlas y luego desarrollarlas. Por ejemplo, algo que vimos, el personaje en el GDD ya lo describíamos visualmente, físicamente por afuera, en forma exterior, y en la forma interior a través de sus motivaciones, de por qué hacía lo que hacía, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, su personalidad. Y entonces en un estado inicial, cuando empieza el juego, el personaje se lo va a mostrar en determinada situación, digamos la situación inicial, con su personalidad inicial y sus objetivos iniciales, como para ir viendo cuáles van a ser las fortalezas y las debilidades de este personaje, sobre todo el principal, pero también se puede hacer lo mismo con el resto de los personajes. ¿Sí? Perdón, no estaba compartiendo el documento. Todos tienen el documento, ¿no? Y luego también lo describíamos en el GDD, en el documento de diseño, lo describíamos a este personaje en su forma interna. ¿Cuáles eran sus motivaciones y sus objetivos? ¿Por qué hacía lo que hacía? Definir qué es lo que impulsa al personaje a lo largo de la historia. Puede ser un deseo, una misión, un conflicto interno, alguna necesidad, una búsqueda. Bueno, hay varias cosas. Desafíos y conflictos. Es importante saber plantear en forma correcta el desarrollo de los conflictos. A medida que el juego avanza, el personaje va enfrentando desafíos y conflictos que ponen a prueba sus habilidades y su carácter. O sea, ¿cómo va a ir resolviendo estos conflictos? ¿Cuál es la tendencia del personaje? ¿Destruir todo o aprender, reutilizar, tratar de cambiar? Bueno, él es de acuerdo a lo que hayan diseñado en el juego. Y eso va acompañado justamente de un crecimiento y un aprendizaje, porque estos desafíos permiten al personaje aprender y crecer justamente, porque pueden adquirir nuevas habilidades dentro del juego. Por ejemplo, hay una nueva arma y hay que aprender a utilizarla. Hay un nuevo vehículo, hay que aprender a manejarlo, a dirigirlo, a pilotarlo.
mejorar sus características, cambiar su forma de ver el mundo. Luego viene un punto de inflexión. Un punto de inflexión en geometría es cuando una curva cambia su pendiente. O sea, hay un cambio sustancial. Es el punto justo en que hay un cambio. Y este cambio tiene que ser significativo. Llevándolo al terreno de los videojuegos, hay algún momento dentro de la trama justamente del videojuego donde el personaje que está jugando ahí suele experimentar algún evento o revelación clave que va a causar un cambio significativo en su vida o en su percepción o en su manera de actuar. Y eso hay que planificarlo con bastante cuidado. Este punto de inflexión, este punto de cambio en definitiva, puede ser positivo o puede ser negativo. Ya vamos a ver de qué se trata. Y suele marcar un antes y un después en la evolución del personaje. Obviamente, si hay un cambio, tiene que haber una reevaluación de objetivos. Luego de este cambio, el personaje puede reevaluar sus objetivos y motivaciones. Fíjense que ya estamos hablando de un cambio interno, ¿no? Llevando a un ajuste, a una modificación en lo que son las acciones y las decisiones dentro del juego. Para luego llevarnos a lo que es la resolución y el clímax. ¿Cómo se define todo? Una confrontación final. El personaje enfrenta el desafío más grande o el conflicto central del juego, utilizando todo lo que ha aprendido en cuanto a habilidades, en cuanto a motivaciones, en cuanto a su percepción del mundo. Y así es como culmina desarrollando este arco dramático, este arco evolutivo. Culminación del arco, justamente, el arco del personaje se completa con una resolución de sus conflictos internos y externos. O sea, hay un cierre, ahí se resuelven todos los conflictos, se aclaran todas las dudas, mostrando cómo ha cambiado y crecido este personaje desde el inicio del juego hasta este momento del clímax. Por lo general también suele agregarse un epílogo, ¿sí? Después de que pasó el punto crítico, después de que vino esta resolución final, está como, diríamos, la recompensa. Ya vamos a ver en lo que es el círculo, el mito del héroe, el viaje del héroe de Joseph Campbell, como que empieza un viaje donde es una persona común, pero tiene que enfrentarse a muchos desafíos, y si vence esos desafíos después puede volver al hogar, pero cambiado, porque ha evolucionado justamente. Y al volver al hogar es como una recompensa. Ese es el epílogo. Sigamos avanzando. Es el estado final. Después de la resolución del conflicto principal, el juego puede mostrar cómo el personaje ha cambiado y cuál es su estado final. Y es una buena cosa hacerlo esto, como que vuelva a la situación inicial, pero ya distinto. ¿Se acuerdan que siempre les comentaba que ningún hombre bebe dos veces del mismo río? Porque cuando vuelve al río, el hombre ya no es el mismo y el río también ha cambiado. Bueno, de eso se trata justamente. Hay un impacto en el mundo y se refleja cómo las acciones, las decisiones del personaje han afectado al mundo del juego y a otros personajes, pero también cómo la percepción interna, después de haber viajado a través de todas las etapas del juego, cómo la percepción del personaje también ha cambiado. Y acá vamos a hablar de arcos evolutivos. Bueno, esto, a ver, acá les voy a compartir, vamos de nuevo acá. Como les decía, la cuestión del arco dramático viene un poco de lo que es la escritura creativa, la escritura de guiones, la escritura de obras de teatro, de obras de cine. Y recuerden que los videojuegos, al ser una obra interactiva, también toman prestado de las artes anteriores, ¿sí? Entonces, en este caso, de la escritura, más que nada.
Y fíjense que esto es parte de la teoría literaria. Arco de transformación del personaje, ese es otro nombre con que se lo conoce al arco dramático, al arco evolutivo. Y acá, fíjense, bueno, acá está Finn, el de la Guerra de las Galaxias de la última trilogía, ¿se acuerdan? Tenemos, por ejemplo, el arco de progresión ascendente o arco positivo. Tenemos un arco neutro o plano. Y el arco de progresión descendente o arco negativo. A ver, les voy compartiendo estos enlaces ahí en el chat para que lo tengan. Los pueden descargar y para tenerlo a mano y para después pensar si sus personajes cómo van, qué tipo de arco van a tener. Bueno, y eso es algo que les voy a pedir que vayan agregando en el GDD y sobre todo en la descripción del personaje. ¿Qué tipo de arco evolutivo? A ver, estos son los tres principales. En el arco positivo, el arco de progresión o ascendente, el personaje mejora su carácter o su manera de relacionarse con el mundo, o sea que avanza, como que asciende. Es el arco heroico. Es el más habitual en la historia que sigue en el camino del héroe. Y ya vamos a ver Joseph Campbell lo que define el camino del héroe. Este arco positivo viene acompañado de un cambio en las prioridades del personaje. El protagonista suele mostrarse insatisfecho consigo mismo o con su entorno. En este caso, el protagonista vendría a ser el personaje del juego. Quizá el personaje esté insatisfecho, ¿sí? Ese es el principio del arco. De ahí el deseo de cambiar. Algo le falta y va a luchar por conseguirlo. Sin embargo, no siempre el personaje lo tendrá tan claro. Bueno, esas son técnicas ya de escritura, de narración. Puede que no quiera reconocer sus carencias, las cosas que le falta, que tenga cierto orgullo, o que no se da cuenta de que realmente no está a gusto, se autoengaña. Bueno, acá mejora, el personaje mejora. Hay un arco neutro o plano que es cuando el personaje no evoluciona o evoluciona muy poco. Este tipo de protagonistas, este tipo de personajes, experimentan poco o ningún cambio a lo largo de la historia. Pero estos personajes son los catalizadores del cambio en el mundo de la historia que los rodea. Provocan que todo lo demás cambie, que todo a su alrededor cambie. Son los que tienen la idea fija y no cambian de esa idea y logran que el mundo, que las personas, que todo cambie. Por eso le decían, bueno, eso se le llama arco neutro o plano. Y después está el arco de progresión descendente o arco negativo. Es cuando el personaje reacciona de forma negativa a los acontecimientos, es cuando reacciona con violencia, con frustración, con desilusión. No es necesariamente se convierte en una mala persona, pero el desenlace no es el deseado. ¿Por qué? Porque el personaje quizás era feliz viviendo una mentira y al descubrirla llega la desilusión. Tiene la verdad ahora, pero también tiene infelicidad. El ejemplo es Carrie, la protagonista de Stephen King. Hay varias películas de Carrie. Y bueno, donde claro, la protagonista no la pasa nada bien y realmente no se le resuelve la situación. Descubre la verdad y no se le resuelve la situación. Bueno, volvamos a nuestro documento. Por ejemplo, también se habla de un arco de... El arco de transformación, que sería el arco positivo, ¿sí? El personaje evoluciona desde el estado de debilidad o ignorancia hacia un estado de fortaleza y sabiduría. O sea, va positivamente. Quizás pueda haber un arco de caída. El personaje que comienza en una posición de poder o respeto, pero sufre una caída trágica debido a sus decisiones o algunas circunstancias que aparecen en la historia, ¿no? Y estos arcos suelen ser más interesantes, pero bueno, el arco de transformación, el arco positivo también es muy interesante, ¿no? Porque se puede elegir una persona, digamos, prácticamente ordinaria y convertirla en héroe. Por ejemplo, la película Samurai, Musashi,
en esa película se muestra cómo un campesino pobre, que la única característica que tenía es que tenía mucha fuerza, una vitalidad mayor que la media, y en algún momento sigue el camino del samurái, se convierte en samurái y se hace una persona refinada. Los campesinos en la época feudal de Japón no, o sea, prácticamente no tenían instrucción ni nada. Y bueno, al seguir el camino del samurái, no solamente aprende artes marciales, aprende a usar las espadas, sino que también aprende a escribir, aprende a leer, bueno, aprende otras cosas, aprende otras artes y se hace una persona mucho... Esa es una... Búsquenla en la película Samurai. Está basada en un personaje real, en un personaje que existió, y justamente el samurái más exitoso del Japón, creo que, no me acuerdo si tiene 63 o 93 combates documentados, que los venció a todos. Los combates entre los samuráis eran a muerte. Y él venció a todos. A ver si lo podemos encontrar. A ver, voy a hacer una búsqueda. Ah, perdón, no estoy compartiendo la... Esta es una película que originalmente la hizo el director japonés Akira Kurosawa. Ahí está. De Akira. Les recomiendo que vean esta película. Esta película es genial. Del 54, Toshiro Mifune era el actor principal que interpretaba justamente a Musashi, Miyamoto Musashi, el nombre del samurái. Bueno, fíjense, busquen esta película. A ver. Ah, una trilogía, mira, yo conocía la primera. Bueno, busquen la película, van a ver un arco dramático tremendo. Y él toma ciertas decisiones. Primero lo van a presentar como una persona bruta, así que le gustaban las peleas, todo por impulso. Y después poco a poco, cuando va aprendiendo el camino de las artes marciales y otras artes, se va convirtiendo. Y es así que cada uno de los encuentros, los combates que hace con otros samuráis, aparte participa también en las guerras feudales, los samuráis siempre tenían un señor, pero también hace combates contra otros samuráis para ganar más respeto, ¿no? Y como les digo, está documentado que fue el samurái más exitoso de Japón. Bueno, después esta película fue copiada hasta el hartazgo por Hollywood con otra, por otros directores en otras películas. Volvamos a nuestro documento. Y aparte del arco de caída, también podemos tener un arco de redención, que es como cuando el personaje comienza como alguien con errores, con malas intenciones, pero a lo largo del juego va cambiando porque busca la redención o hay ciertas situaciones que lo inspiran para mejorar, para ayudar a los demás, para hacer el bien. Estos arcos también son muy interesantes para ponernos en el personaje, en la narrativa del videojuego. Bien, ahora quiero que me cuenten cómo han pensado sus personajes ustedes, en cuáles de estos arcos caería el personaje o seguiría el personaje que ustedes están pensando. A ver, cuéntenme un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, espera que estoy buscando dónde está. Que no encuentro. Acá está.
Los personajes que ustedes han diseñado, ¿cuáles de estos arcos narrativos siguen? A ver, me cuentan. ¿Por qué? Esos personajes que ustedes han diseñado en su videojuego. ¿Sigue un arco Esto positivo? ¿Un arco de negativo? Poncho, del juego del gaucho, Ajá, yo creo que todo un poco de los tres, digamos, porque nosotros planteábamos, yo por lo menos como me planteaba Poncho, era un gaucho que vivía por su cuenta, que no le importaba aportar algo a la sociedad, digamos, pero que por motivos de fuerza mayor se ve convertido en el héroe de un poblado, digamos. ajá. Así que es un poco como se transforma de alguien que no le importaba la sociedad a alguien que aprecia más a las personas, junto un poco de redención de esa actitud Es un arco de malandra que redención, un tendría. arco positivo. Claro. Es un arco positivo de redención, exactamente. Fíjense, eso escríbanlo, agréguenlo al GDD, agréguenlo en la descripción del personaje, y fíjense que los va a ayudar a desarrollar la historia. Porque después, bueno, claro, hay que seguir escribiendo la historia. La historia que tienen esa de Poncho me encanta. Me encantan las referencias que tienen, que hicieron, y ahora pueden darle más forma con esto. ¿Sí? Claro, alguien que no le importaba nada, quizás tenía muchos errores, pero de repente empieza, por las cosas malas que le van pasando, empieza a luchar por el bien de todo. Es un arco positivo. Exactamente. Ahí Álvaro me dice, en el juego que hicimos con Félix y Ana, Octavia y Bastion, claro, ese era el juego, ¿cómo es que se llamaba? Algo del metaverso, perdidos en el metaverso, así es. Estarían en arco de transformación, positivo o negativo, y de Gunner en redención. Ahí me dicen atrapado en el metaverso. Claro, un arco de transformación positivo y Gunner en redención, sí. Fíjense que por ahí los arcos planos son complicados porque serían personalidades muy fuertes y que no cambian. Y por ella como que hay un exceso de eso. Los más interesantes son estos arcos de transformación, de redención, o los negativos también. Bueno, depende, ¿no? Cómo se va haciendo. Bueno, y a ver. Ah, hoy somos poquitos, 7 nada más. Eh, bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar? Seguimos viendo esto de los arcos. Bueno, los arcos son como los videojuegos. Hay varias clasificaciones, ¿sí? Acá hablamos de los positivo, plano y negativo, que bueno, y aquí hablamos de arco de caída, de transformación, de redención. Otra clasificación de los arcos, como decíamos, arco de personaje plano, es cuando el personaje no evoluciona o evoluciona muy poco. Este tipo de transformación puede darse mucho en los personajes secundarios. Observen esto. Claro, no son el foco del videojuego. Entonces los aliados o los enemigos que aparecen a granel, quizás no los bosses sino los otros, entonces se va a dar en los personajes secundarios del videojuego. Fíjense esto. En los personajes arquetípicos y en los estereotipos. Claro, porque como que ya están bien definidos. Por eso les decía, no es frecuente, pero algunos protagonistas pueden tener un arco de evolución plano, o sea, algún personaje principal. Pero en estos casos la historia no hace más que reafirmar su personalidad. El personaje, por lo tanto, es la culminación de esta. Es como que ya la historia está cantada desde el principio. Por eso por ahí no son tan interesantes para el personaje principal, pero sí vienen bien para los personajes secundarios, ¿sí? Los aliados. Sí, podría ser con el antagonista también, puede ser con el antagonista. Estos personajes van a tener un perfil psicológico muy rígido, o sea, no cambian prácticamente. Son íntegros o intachables en el caso de los héroes, o tiranos malvados sin remedio, lo peor de lo peor en el caso de los villanos. Como sucede con frecuencia en el mundo del cómic, claro, nunca cambian. Bueno, y el hecho de tener un protagonista con arco plano no implica que se desmorone la estructura narrativa de la historia.
el protagonista plano también puede luchar por su deseo y enfrentarse a los conflictos, tener conflictos interesantes y todo eso. Nada más que al final del texto no ha cambiado, se reafirma su personalidad, sus motivaciones, todo lo que tiene en su vida interior. Quizá el único cambio posible sea el reconocimiento de lo que es y de lo que no puede ser. Pero con frecuencia son los que rodean al protagonista, o sea, los personajes secundarios. Ah, no, dice, con frecuencia en estos casos, cuando el personaje principal no cambia, los personajes secundarios son transformados por la influencia del personaje principal. Después tenemos la transformación, o el arco radical que se le llama. Un personaje sufre un cambio radical cuando se produce un cambio de personalidad. Podemos decir que la tendencia vital dominante cambia a otra tendencia totalmente distinta, opuesta, quizás, ¿no? Por ejemplo, un personaje introvertido se convierte en extrovertido, o sea, alguien que le cuesta expresarse, a alguien que le gusta escenificar todo. Un personaje impulsivo en reflexivo, bueno, es lo que pasa con Miyamoto Musashi, con el samurái, que era impulsivo, era así todo por la necesidad, y se convierte en un samurái que es más reflexivo, que planifica, que ya no se deja llevar por los impulsos. Realmente, bueno, esa historia es para verla. Recuerden, Akira Kurosawa, el samurái creo que está en blanco y negro, pero realmente vale la pena verla. Este cambio normalmente implica que cambie de hábitos e inicie una nueva vida. Y quizás por eso los personajes que sufren estos cambios inicialmente van a ser personas jóvenes e inmaduras en novelas de aprendizaje. Como bueno, acá cita Holden Caulfield, esto lo saqué, no me acuerdo de cuál libro, no me acuerdo si es de Ralph Koster o el de Jesse Schall, El guardián entre el centeno. Pero por ejemplo, un protagonista joven que cambia, joven inmaduro, lo tenemos a Anakin Skywalker. ¿Se acuerdan? Que se convierte primero en un discípulo de Jedi y después se convierte a ver, ¿en qué se convierte Anakin Skywalker? Está fácil esa. El joven Anakin es Darth Vader. Sí, en Lord Darth Vader. Sí, el señor oscuro de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, fíjense que, bueno, ahí también, justamente, ¿cómo se llama el director George Lucas, el director de la Guerra de la Galaxia? Él se basó en el mito del héroe de Joseph Campbell cuando escribió la primera trilogía de las Guerras de la Galaxia y la segunda también, obviamente. Bueno, ya la tercera la agarró Disney con un ejército de guionistas, no sé qué quisieron hacer, no se entendió nada, no quedó nada claro, pero las dos primeras trilogías que le escribió George Lucas, fíjense que son impecables y ahí pueden ver los arcos de personajes y cómo los personajes secundarios quizás no cambian tanto. Fíjense que al principio, en las primeras trilogías, Darth Vader era siempre malvado. Había un nativo de que alguna vez había sido bueno y nada más. Pero en la segunda trilogía se explica cómo lo descubren de niño a Anakin, cómo lo llevan al entrenamiento Jedi y después al final cómo se convierte justamente en Darth Vader. Ese es excepcional. Arco radical que afecta a la estabilidad. Dice, es un arco que produce un cambio de tendencia vital que afecta al binomio estable-inestable. Dice, tiene un arco de redención al final. Sí, al final busca la redención, exacto. Bueno, fíjense que esto también ustedes lo pueden aplicar al desarrollo, a la evolución de sus personajes. Y esa es la idea justamente. Bueno, fíjense este arco radical que afecta a la estabilidad.
Este es un arco que produce un cambio de tendencia vital que afecta al binomio estable-inestable. El caso de Anakin. Este tipo de arco de transformación, el personaje modifica sustancialmente la tendencia dominante de su temperamento. El colérico puede convertirse en sanguíneo y el melancólico en flemático. Bueno, acá está hablando con algunos términos un poco técnicos, pero creo que se entiende mejor con lo que le va pasando a Anakin, que pasa por también ese estado de colérico, porque quería evitar toda la muerte y al final en el estado de redención logra tener un poco de paz. ¿Sí? Ah, mira, bueno, acá cita El Club de los Poetas Muertos, la novela de Nancy Clayton. Bueno, que es el personaje principal. Ajá, de la frase "Oh Captain, my Captain". ¿Sí? El chico, el que actuaba, gana confianza en sí mismo y deja de lado su temperamento melancólico para convertirse en un temperamento más flemático, más aplomado sería, o sea, más estable. Un arco radical que afecta a la extraversión, ¿sí? Un cambio de tendencia vital que afecta al binomio introversión y extraversión. En este tipo de arco de transformación, el personaje cambia su personalidad en cuanto a la relación con el exterior, pudiendo pasar de introvertido a extravertido o al revés también. Bueno, acá también habla de una novela de Portugal, de Pereira, que es un hombre tranquilo que trabaja como director de la sección cultural de Lisboa, que era un periódico independiente, pero su vida es la literatura y el periódico, lleva una vida tranquila. Luego viene un joven, Monteiro Rossi, y su novia Marta, defensora de la República, provoca una transformación tanto física como psicológica en Pereira, que lo obligan a salir de su conformismo y tomar partido en la situación política del país. Estos cambios se reflejan externamente, por ejemplo, en su pérdida de peso, y también internamente con las decisiones que va tomando. Bueno, fíjense que Anakin también tiene cambios internos y cambios externos. Le empiezan a salir las cicatrices y al final cuando le cortan las piernas, le cortan un brazo y lo tienen que armar como un robot y la piel toda quemada, hay un cambio físico extremo, pero también hay un cambio interno psicológico muy grande también, ¿no? Podemos tener un arco radical que no afecta al temperamento. Implica también un cambio de tendencia vital, pero no en el binomio estable-inestable, ni en la introversión y extraversión. Hay un cambio de actitud, pero sin modificar el temperamento. El temperamento sigue estando. Bueno, acá cita también una novela de Roberto Bolaño. Y acá explica, ¿no? Explica cómo el temperamento melancólico de Blanca no cambia, pero la experiencia de toda la pérdida porque queda huérfana provoca que la protagonista dé un paso adelante en el camino de la madurez para agarrar con fuerza el destino de su vida, sin no dejarse llevar. Estos arcos también se ven más que nada en los personajes secundarios, ¿sí? Los arcos más dramáticos se van a ver reflejados en el personaje principal sobre todo. Y obviamente en el antagonista, como venimos viendo con los enemigos, se va a mantener como un arco plano, o pueden ser estos arcos moderados, ¿no? Bueno, acá habla del arco justamente de evolución moderado, que suele implicar un refuerzo en el carácter del personaje, o sea, cambia un poquito, pero en la misma dirección, reforzando sus condiciones iniciales. Y también es frecuente en los personajes secundarios o en protagonistas que desean y descubren la posibilidad del cambio pero no se atreven a dar el paso.
Por ejemplo, acá el caso de Walter White, el personaje de la serie Breaking Bad, si la vieron, profesor ese de química que después se convierte en narcotraficante, un tipo tranquilo que después se convierte por la necesidad, sigue manteniendo, digamos, su temperamento de que es un investigador, que es un hombre de ciencia, nada más que decide por ciertas situaciones hacer otras cosas, cambia su modo de actuar más que nada, quizás no cambia mucho, y aplica todo su conocimiento a conseguir sus objetivos. Bueno, el arco traumático es uno de los arcos de transformación más notorios. El protagonista sufre una crisis importante que lo lleva a experimentar un cambio de personalidad. Bueno, esto sí se busca generalmente en los juegos narrativos, en los juegos que tienen cierto nivel de narrativa. Se lleva al protagonista así por un camino hasta que tiene que tomar una decisión crucial y eso va a cambiar todo. Se puede decir que se convierte en otra persona completamente distinta, por eso es traumático, hay un cambio muy grande. Y normalmente este tipo de arco se va a producir por algún tipo de trauma que va a afectar de manera tal al personaje que ya no puede volver a su personalidad anterior, no puede volver a hacer lo que hacía antes, ya hace las cosas de otra manera. Bueno, acá de nuevo cita al Club de los Poetas Muertos. Este tipo de arco puede encontrarse en progresión descendente, por ejemplo. Fíjense cómo es otra manera de clasificar, hace alusión al descendente, al ascendente. Bueno, principalmente un personaje que acaba quitándose la vida. Claro que va de negativo a negativo, como en Carrie. Tiene superpoderes, pero no le sirven de mucho. Sigue siendo excluida y tiene que aislarse. Pero también en progresión ascendente, cuando se inicia la historia, con un intento de suicidio del protagonista que finalmente decide no llevar a cabo y encuentra una forma de superar todo esto. Los arcos traumáticos ofrecen estas cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? Acá hace la metamorfosis de Kafka, de Gregorio Samsa. Bueno, al que no ha leído también les recomiendo que lea. Es un cuento corto, la metamorfosis de Kafka, que habla de cómo un comerciante un día se despierta convertido en un gusano. Y toda la gente, bueno, la familia, todos se dan cuenta de esto y el campo produce un gran revuelo. Y hay muchos cambios alrededor, pero el cambio principal se da de entrada. Esto sería un ejemplo de un arco traumático descendente. En un escarabajo, dice. Yo me acordaba que era como un gusano. Sí, porque bueno, le empiezan a sacar todas las cosas para que esté como más cómodo en su habitación, no salía y él se aferraba, no quería que le saquen, por ejemplo, los cuadros porque era lo que le hacía recordar lo anterior. Y por ello lo importante no es la transformación externa, sino también la interna, que la narra magistralmente Kafka en el cuento. Por ejemplo, el caso contrario, el arco traumático ascendente, cuando Verónica decide morir, de Paulo Coelho, que empieza cuando Verónica quiere quitarse la vida, pero después ingresa a un centro psiquiátrico y ahí mejora un poco y encuentra el amor y tiene un cambio vital y bueno, tiene un cambio positivo. O sea, hay muchos ejemplos. Uno puede encontrar ejemplos en la literatura, puede encontrarlo en las películas y puede encontrarlo también en los videojuegos. Ahora la idea es que ustedes lo apliquen en sus personajes. Y acá esto sí me pareció importante. La transformación circular. Este es un tipo de evolución del personaje que es algo más compleja, que por ahí se está dando en novelas o en películas muy más elaboradas y que te van sorprendiendo y que te hacen pensar cada vez más. A ver, en cierto modo hay como una especie de una doble transformación, pero que son secuenciales, una detrás de otra. Primero, tiene una transformación durante el nudo del relato.
que puede ser intensa o puede ser moderada. Por ejemplo, antes del nudo tiene una transformación negativa, pero pasa el nudo y después del nudo empieza una transformación positiva, ¿sí? Por eso que se dice circular. Llega el momento crítico y vuelve a la posición inicial. Es como una involución final. No puede decirse, sin embargo, que el personaje sea el mismo que al principio, porque por todo lo que ha pasado, tiene una perspectiva distinta, ¿sí? Acá dice tiene un nivel moral superior. Esto se está viendo cada vez más. Son ese tipo de juegos que te sorprenden, te dicen, bueno, vos tenés que desarrollar esta habilidad, tenés que ser así, tenés que ver esto así. Y te preparan el ambiente. Y tenés ahí, y bueno, y lográs. Pero después de eso, te preparan para todo lo opuesto. Bueno, esto se está viendo cada vez más, esto de la transformación circular. Bueno, todo esto, la idea es que ustedes lo integren en el desarrollo del personaje principal y los personajes secundarios. Normalmente el personaje principal va a tener un arco evolutivo más intenso que los secundarios. Entonces por ahí ustedes pueden ver cómo después, a medida que vayan haciendo crecer la historia, vayan pensando más ambientes, más niveles, más situaciones conflictivas, entonces si tienen estos arcos en juego, les va a servir muchísimo para ver cómo se enfrentan. Si normalmente el villano, bueno, es cruel, es despótico, no tiene moral, pero quizás si el antagonista también evoluciona, quizás no mucho, pero algo evoluciona, se puede hacer un juego más interesante. Por ejemplo, no sé si vieron la serie esta de Breaking Bad. Sí estaba el protagonista que era Walter White, pero tenía su ayudante que era Jesse, no sé si se acuerdan, que había sido su estudiante, su alumno, que después se hace su compinche, y que al principio como que Jesse no le importaba nada, también era todo todo fiesta, drogarse, pasarla bien, pero después por las cosas que le van pasando, Jesse también tiene un arco evolutivo. Y se van enfrentando a distintos tipos de villanos. No siempre el mismo tipo de villano, sino que por ahí encuentran algunos que es más refinado, otros que es más cruel, otros que tienen otro tipo de visión. Bueno, fíjense que por ahí en la serie los villanos son variados también y tienen personalidades variadas. Bueno, ahora cuéntenme cómo serían los villanos o los enemigos que han pensado en sus videojuegos. A ver. ¿Tienen un arco evolutivo los enemigos, los villanos de su videojuego? Y parece que se te quiere escuchar, pero no se te escucha. Alguien que está queriendo usar el micrófono. No, no se te escucha. Fíjate el ¿Se micrófono. escucha? Ahora sí. ¿Se escucha, profe? Ahora te escucho, Emi, sí. Bien, bien, bien. No, tengo unos problemas con el micrófono de la netbook. Ah, Bueno, para nosotros, para Poncho, nuestro principal enemigo es, bueno, el general realista, que lo nombramos Hernán Cortés. ¿Era Hernán Cortés? ¿Cómo lo llamo? De un momento y me fijo bien el nombre. De que lo hemos puesto. ¿Hernán bueno. Cortés? ¿Dónde está? O lo llame Me Mornán. fijo bien. Ahora, De un ¿qué? momento. Sí, Lo tengo acá, ahí está en que el buscarlo, GDD. no tenía en la Bien. sección de... ¿Dónde está? Ahí está, Uy. Mauricio Cortés. Ahí está. Mauricio, porque Hernán Cortés era el histórico, el Claro, que claro, agarró claro, a sí. Hernán era Moctezuma. así. Nosotros le habíamos puesto Cortés como una referencia a ese, sí. Ajá. Eh, y, y bueno, él.
el punto es que él mayormente es un enemigo estático, digamos, es un mal mayor que siempre está como acosando a la gente del pueblo o utilizándolos para las guerrillas. Entonces no tiene sí un arco, como usted nos decía ahí, sino que es más estático en su rol de ser un villano. Claro, es un arco plano, digamos, no cambia, siempre es Claro, malo. claro. El arco plano, exacto. Bien, y después tiene lo, qué sé yo, los realistas, que, bueno, siguen órdenes nomás, ¿no? Claro, sí, todos los realistas siguen órdenes. Y sí, nuestro, en el sentido de villano es plano nuestra historia de los villanos. Bien. Y por ahí se le podría quizás agregar alguna evolución para después hacer más interesante la historia al final. Quizás después compitan, no sé, por lo mismo. Eh, Quizás compitan, no sé, por un tesoro, compitan por una mujer o compitan por el territorio. Bueno, el territorio ahí la tenés que van a competir por el territorio justamente, ¿no? Bueno, eso ya es la evolución de ustedes, las decisiones de ustedes. Y a ver, en los otros videojuegos, ¿cómo serían los villanos? ¿Tienen una evolución plana o hay algún tipo de evolución positiva o negativa? Un arco positivo o negativo. Bueno, acá le estoy compartiendo. Ahí escribieron algo. Álvaro nos cuenta que podría ser un pequeño arco de cambio, ya que Neuron es una inteligencia artificial y sí, tienen adaptación, no son adaptativas, generalmente sí van a ir evolucionando, que fue programada y luego hackeada, por lo que empezó a ser autoconsciente y por temor a ser apegada y luego por ver a la humanidad tal como es, decide volverse un antagonista, pero de acuerdo a sus propias convicciones. Bueno, es algo para que lo piensen, para que lo agreguen ahí en el GDD. Acá en este otro blog, a ver, ahí les comparto para que visiten la página. Fíjense, un blog de escritura de guiones. Hay un ejemplo de arcos de personajes. Bueno, y acá explica también el arco positivo, el arco negativo, el arco plano. Esta película es tremenda, de Shawshank Redemption. Acá creo que el nombre es Sueño de Libertad. Esta está protagonizada por Tim Robbins cuando es joven y gana el Oscar por esta película, Tim Robbins. Bueno, acá este debe ser el director. No, este es el equipo que hace el blog. Dufresne de Tim Robbins se presenta como un hombre tímido y humilde, acusado injustamente de asesinato. A lo largo de la película quiere confianza y determinación. Sale de la cárcel y demuestra su inocencia. Al final de la película ha logrado su objetivo de ser libre y ayuda a sus amigos demostrándole la importancia de la perseverancia. Sí, realmente es muy buena. Un Tim Robbins muy joven y que interpreta muy bien el papel así tímido y que va ganando poco a poco confianza. Bueno, Forrest Gump, en estos dos casos serían un arco positivo. Sí, aunque por ahí Forrest Gump quizá no cambia mucho, ¿no? Se mantiene siempre bondadoso, generoso, abierto. Se enfrenta a dificultades, pero mantiene la personalidad. Sí, pero sí, este no es tanto. Bueno, el arco del personaje debe ser claro, creíble, y por ahí esto puede ayudar un poco, ¿no? A ver, son ejemplos más que nada.
Bueno, otro más que es el arco del personaje, pero... Bueno, Frodo, el análisis de Frodo, el arco dramático de un personaje. Acá hay bastante material para leer y para seguir, ¿no? Acá muestra una plantilla para el arco del personaje, que la pueden descargar. Ahí les comparto esta página, eso es lo interesante. Tiene una plantilla como para ver un poquito del arco del personaje, que por ahí la pueden descargar, ¿no? A esto quería llegar, a Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras en Wikipedia. Bueno, después pueden buscarlo, lo van a encontrar. O el monomito, también ahora les explico. Epa, no, esto no quería. Aquí quería hacer clic. Llegamos a Joseph Campbell. Esto me estaba faltando. Con esto terminamos acerca de lo que es el desarrollo del personaje. El héroe de las 1000 caras, o The Hero with 1000 Faces. Bueno, es un libro que hizo el escritor, profesor Joseph Campbell, donde hace mitología comparada. Este tipo se estudia la mitología de todo el mundo, los griegos, los chinos, los africanos, los americanos, y llega a la conclusión de que todos los mitos cuentan la misma historia. Hace mucha referencia a los mitos griegos, a los vikingos, a los mitos acá mesoamericanos. Hay una fundación que es la Joseph Campbell Foundation, y hay un curador que tiene el registro de todas las cosas que hizo eso. Campbell lo que hace es explorar la teoría de todas las narraciones mitológicas y se da cuenta que todas tienen la misma estructura fundamental. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es esta. Este es el viaje del héroe. Esto se llama el viaje del héroe. Lo van a encontrar de diversas formas, pero como lo presenta Joseph Campbell, y en español lo tienen acá en Wikipedia. Que justamente, fíjense, es un círculo, porque vuelve al punto de inicio. ¿Se acuerdan que hace rato cuando hablamos de estos arcos positivos, decíamos que de alguna manera vuelve al principio, pero como una persona cambiada? Bueno, porque esto está también muy influenciado, justamente esta figura que están viendo acá. Si ustedes entienden esta estructura y ven las películas de Hollywood, van a ver que el 90% de las películas de Hollywood siguen esta estructura. ¿Cómo es? Empieza el personaje, se lo muestra en su ambiente común, es una persona ordinaria, quizás feliz, quizás infeliz, pero que lleva una vida común, simple, no hay grandes sobresaltos, no hay... quizás tenga un jefe que sea un poco abusivo, o quizás la está pasando muy bien con su familia, lo que sea, pero lleva una vida ordinaria. Dentro de esa vida ordinaria, en algún momento ocurre la llamada a la aventura. Hay un hito, hay una circunstancia, hay un evento que lo obliga o que le pone por delante dos caminos. Ir por un camino distinto al que estaba viniendo, algo más interesante, o quizás hasta lo obliga, pero hay una llamada a la aventura que puede ser de diversa manera. Y puede haber una ayuda sobrenatural o una ayuda excepcional. Quizás está en un aprieto y le aparece un compinche a alguien. Pero antes de embarcarse en la aventura tiene que superar al guardián del umbral, que puede ser un evento o puede ser algún enemigo, que si supere a ese guardián, entonces comienza la transformación. Al pasar ese umbral, ya comienza la transformación. Ya esa persona ordinaria tiene que empezar a cambiar su manera de pensar, tiene que empezar a cambiar sus actividades, su forma de hacer las cosas. O sea, hay cambios internos y hay cambios externos. Tiene que adquirir nuevas habilidades.
le puede aparecer un ayudante, le puede aparecer un mentor, aparecen retos y tentaciones, ¿sí? Puede tener ayuda, pero va bajando hasta como que por más que tome buenas decisiones, como que se le van complicando cada vez más las cosas hasta que llega al abismo, hasta que llega un encuentro, el encuentro crítico, el encuentro decisivo, no digamos final, sino decisivo. Entonces llega al fondo del abismo, como dice Joseph Campbell. Hay una muerte y hay un renacimiento. Una muerte en el sentido de que ya deja de ser la persona que era al principio. Ya totalmente acá cambió tanto que la persona que era al principio desaparece, muere. Y renace, aparece el héroe. Una persona totalmente distinta a la persona ordinaria. Que tiene algún poder, que lo ganó al haber pasado todos los retos, todas las tentaciones, al haber superado, al haber vivido todo eso. Entonces ya tiene una percepción y habilidades distintas. Por eso se da la transformación, se convierte en héroe. Pero este héroe también puede sufrir o puede experimentar una expiación por todo lo que hizo mal o por los errores que cometió. Y esta vendría a ser el encuentro final, la expiación tal vez. Y su premio por haber pasado todo este ciclo es volver a su vida anterior, a su vida normal, pero ya no es el mismo, como el griego que no bebe dos veces del mismo río, porque ya ha cambiado. Y entonces cuando ve su vida anterior y la ve como un regalo por todo lo que ha pasado, entonces dice, no, hay otras cosas que son más complejas, que son más difíciles. Realmente esta vida es muy buena, y vuelve esa vida con más conocimiento, con más experiencia, con más habilidades, y lo ve como un regalo. Bueno, esto es lo que Joseph Campbell, esta estructura de narración, esta estructura del mito, la vio. Luego esto fue adaptado para el cine, para Hollywood. Había un guionista. Bueno, Campbell utiliza conceptos freudianos, conceptos jungianos, los arquetipos de Jung, esto de la fuerza inconsciente. La estructuración de los rituales de paso de Arnold van Gennep, que habla mucho de la iluminación. Y después hay alguien, ¿cómo es que se llama? Que lo adapta a lo que son los guiones de cine. A ver si está por acá. No, no es este. Este es Christopher Vogler. Christopher Vogler se basa en el héroe de las 1000 caras para desarrollar lo que sería una obra de referencia dirigida a escritores y guionistas. El estudio que hace Campbell es más bien antropológico, acerca del mito, ¿sí? Campbell estudia los mitos clásicos religiosos, por eso habla de transformación, revelación. Estudios clásicos religiosos, espirituales, mitológicos y literarios. La historia de Osiris, de Prometeo, de Buda. Buda, por ejemplo, era un príncipe joven que tenía todo a su favor, disfrutaba la vida sin límite. El padre justamente había ordenado que lo cuiden, que nunca vea nada feo. Y un día encuentra a un anciano enfermo, casi moribundo, y eso le cambia mucho la vida y empieza un camino espiritual dejando atrás toda su riqueza, su fortuna, su bienestar para entender lo que es la humanidad. Bueno, hay mucho sobre escrito de Buda, Moisés, Mahoma y Jesús. Bueno, hace referencia a esto y analiza la estructura del mito y termina haciendo esta estructura. Por eso ustedes ven una película de Hollywood, van a ver, porque justamente esta persona, Vogler, este escritor, escribe otro libro que se llama El héroe de las 1000 caras, como guía para guionistas, pero de David Vogler, tiene el mismo título que el otro. Bueno, el otro lo llaman el monomito, lo llaman El héroe de las 1000 caras, y es una guía para guionistas. Fíjense, se usan películas como Aladino, El Rey León, La Bella y la Bestia, en Matrix. Bueno, en Star Wars, justamente, es evidente el uso de
de este monomito, de estos, eh, de este viaje del héroe. ¿Sí? Es más, George Lucas, junto con Bill Moyers, hicieron un programa, una entrevista en televisión donde habla justamente de cómo utiliza el trabajo de Joseph Campbell específicamente cuando escribió la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias y la segunda también. ¿Sí? Bueno, muchos escritores usaron esto. Hay mucha relación a los mitos, como le digo, los mitos griegos y los diferentes mitos también acá de los mayas, que también hay mitos muy interesantes, los mitos vikingos de la civilización vikinga, bueno, de los japoneses, los chinos que también tienen muy desarrollados. Quizás los más nombrados siempre son los mitos griegos, porque tienen un impacto muy fuerte en la cultura occidental, que es la nuestra, y porque están muy documentados y muy estudiados, y hay mucho material justamente sobre los mitos griegos. Y los mitos griegos tienen mucho de esto de la cuestión de los arquetipos, del inconsciente, de cómo las fuerzas nos van impulsando en un sentido u otro, ciertas fuerzas, ciertas tendencias psicológicas, eh, espirituales, como quieran llamarla, que nos impulsan a hacer ciertos actos, ¿no? Bueno, esta estructura, a ver, ahí se los comparto, a ver, no les voy a compartir directamente esto, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Ya se los compartí. Ya lo conocían a esta estructura de Joseph Campbell. Fíjense ahora cuando vean una película, fíjense si el héroe, qué arco dramático hace, y si pueden, si tienen tiempo, fíjense cómo también el enemigo o algún otro personaje secundario, también cómo evoluciona o involuciona, si hace un arco positivo o negativo, o se mantiene igual. Y esto también ayuda a la narración. ¿Sí? ¿Conocían este trabajo de Campbell? A ver qué dicen acá. Álvaro me dice que sí. Bien, ya lo han estudiado entonces a esta estructura. Fíjense que puede servir como una guía, justamente para el desarrollo de niveles, para el desarrollo del juego. Algo bien. Sí, la cuestión es practicarlo también, ¿no? Que esa es la cuestión un poquito más complicada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, la idea es que ustedes tienen que utilizar estos conceptos para el desarrollo del personaje. Esto lo van agregando al GDD. Y ya para que, bueno, en la próxima, el próximo viernes vamos a empezar a utilizar el motor de juegos, vamos a empezar a ver cómo a partir de un Greybox podemos ir agregando cosas para hacer que el personaje sea cada vez más interesante. Recuerden, como dijimos en la primera clase, el personaje por sí solo no hace el juego, necesita todo lo demás. Necesita el entorno, necesita las mecánicas, necesita los objetos, necesita los adversarios del juego también para poder tener obstáculos para superar, enemigos a los cuales enfrentar, acertijos para resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Álvaro dice, examen final del 28. ¿Y cuál es la consulta, Álvaro?
¿Qué vas a rendir por empezar, digamos? Motor de juego 2. ¿Y estás regular o estás libre? Ah, regular. Bien, pasa a hacer el cuestionario directamente. ¿Era eso lo que querías preguntar? Ah, necesita un certificado. Se lo pedías a Isaías Yufra, el coordinador. Él te extiende el certificado. Ah, vos estás trabajando a esa, vos tenés horario de trabajo a esa hora. Sí, conviene que esté. Sí, Isaías te puede hacer un certificado por eso. Bien. Bueno, eso en cuanto al desarrollo de personaje. Y ahora vamos a repasar. Bueno, de nada, Álvaro. Vamos a repasar un poco de la metodología. Esto es un repaso, justamente por eso era arco, en los arcos evolutivos, los arcos dramáticos del personaje. Y organización porque tienen que organizarse para seguir trabajando con el GDD. Y ahora recuerden que están en la etapa de desarrollo. Recuerden que estamos usando metodologías ágiles. Y en la metodología ágiles, que están los 4 valores fundamentales del manifiesto ágil, que se escribieron ahí cerca del 2000. Los 4 valores son, esto era aplicado a lo que es el desarrollo de software, pero también estas metodologías se utilizan justamente en lo que es el desarrollo de videojuegos, porque también un videojuego también puede verse como desarrollo de software, ¿no? Porque en definitiva en algún momento hay que usar el motor de juego y hay que poner todo esto. Bueno, los valores ágiles, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Se enfocan más o son más importantes las personas y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo que las herramientas que vamos a utilizar. No importa si usamos Unity, Godot o algún otro. Lo importante es que haya mucha comunicación entre las personas que están en el equipo. Mucha colaboración, no solamente comunicación, sino también colaboración, interacción directa. Todo eso es esencial para el éxito del proyecto, para que el proyecto llegue a buen puerto. Es más importante el software que funcione que una documentación extensiva. O sea, se destaca la importancia de tener un producto funcional y utilizable en lugar de dedicar excesivo tiempo a la documentación. La demostración práctica es clave para validar el progreso y la calidad. Bueno, fíjense que ustedes ya tienen un GDD, ya tienen un pitch, ya tienen prototipos, ya tienen artefactos de diseño. Sobre esos artefactos de diseño hay que seguir construyendo. ¿Es necesario planificar? ¿Es necesario tener los planos? Sí, porque eso unifica la visión de la idea del juego y hace que todo el equipo trabaje en la misma dirección. Por eso es necesario tener un GDD escrito y actualizado y compartido entre todos los miembros del equipo. El GDD es el documento técnico, es el que va a guiar el desarrollo. Y todas las modificaciones que vayan sucediendo se van actualizando, se van incorporando al GDD. Esa es toda la documentación. Y después todo lo demás ahora se hace. Ahora hay que producir los modelos 3D, los rigs, las animaciones, las texturas, los ambientes, los objetos del juego. Hay que pensar la historia. Bueno, hay que seguir escribiendo la historia, desarrollando la historia. Tenemos que ver el arco dramático del personaje principal, de los personajes secundarios, del enemigo, etc. Ver tanto
la descripción externa como la descripción interna de los personajes, todo eso. Y ahora sí, estamos más en el desarrollo de productos que funcionen. Vamos a hacer los famosos MVP, los productos mínimos viables, ¿sí? O sea, cada vez que hagamos algo tiene que agregarle un valor que no tenía antes a nuestro juego, a nuestro personaje, al GDD, al nivel. Pero eso hay que probarlo, porque la demostración práctica es clave para validar el progreso y la calidad. Colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Se resalta la necesidad de una colaboración cercana y continua con los stakeholders, con las personas de interés, con las personas que nos pueden ayudar o beneficiar en el desarrollo del videojuego. Por ejemplo, los clientes vendrían a ser los jugadores, pero no solamente los jugadores son personas de interés, pueden ser inversores, pueden ser instituciones, pueden ser empresas que nos provean alguna ayuda que no necesariamente tiene que ser monetaria, puede decir, sí, en monetaria, pero también nos pueden dar, por ejemplo, acceso a kits de desarrollo especializado. Por ejemplo, Fortnite da acceso al kit de Fortnite para los que quieran desarrollar, pero bueno, tiene que tener, ese kit de Fortnite está basado en Unreal, tiene que tener bastante hardware para poder acceder a eso, ¿no? Para esos kits. Bueno, responder al cambio sobre seguir un plan. Se enfoca en la flexibilidad y la capacidad de adaptación ante cambios en los requisitos y en el entorno del proyecto. Es esencial poder ajustar la dirección y las prioridades para lograr un producto exitoso. Bueno, esto se debe que, recuerden que los prototipos, y bueno, ahora los niveles, los personajes, todo lo que van haciendo, tienen que probarlo. Y al probarlo van a obtener feedback, retroalimentación, y quizás en esa retroalimentación les pidan que cambien esto. Esto está muy lento, esto está, no se entiende, está poco claro, y lo van a tener que cambiar, porque en definitiva están haciendo el juego para los jugadores. O quizás dentro del equipo digan, quizás más interesante que ir a rescatar a una princesa que está en un castillo, sea descubrir algo de valor que está oculto dentro de un bosque. Quizás sea eso. Bueno, puede haber cambios y hay que ser flexible y aceptar que se tienen que realizar esos cambios. Bueno, eso es la adaptabilidad, básicamente la flexibilidad. Y es esencial poder ajustar la dirección y las prioridades. Hay que tener prioridades para lograr un videojuego exitoso. Luego vienen, esos son los 4 valores, ¿sí? Individuos e interacciones, o sea, la relación entre los individuos, la comunicación, la colaboración, más que los procesos, más que la herramienta. El software funcionando antes que la documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre lo que está escrito en el contrato, responder al cambio antes que seguir un plan, quizá el plan haya que cambiarlo y hay que responder al cambio. Y ahora vienen los 12 principios del manifiesto ágil, así que acá está esta infografía. Dice, satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua. O sea, de entrada hay que irle dando cosas para que vaya probando y nos vaya dando retroalimentación. Que uno puede darle el prototipo o las distintas versiones que va como demo y para obtener retroalimentación que es valiosa. Puede sonar a que es algo trabajoso y sí, es trabajoso. Bueno, hacer un videojuego es trabajoso, es difícil. Ustedes ya mismo lo están experimentando. No digo sufriendo, porque yo creo que sí, hay momentos en que nos aprieta, pero también hay momentos en que nos sentimos muy bien por hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Todo cuesta, y justamente lo que cuesta vale. Y un videojuego es algo que es muy valioso porque puede afectar a muchas personas, puede ayudarle no solamente a entretener, sino a abrirle la percepción a otras cosas. Como decía James McGonigal, los videojuegos pueden salvar al mundo, o van a salvar al mundo. Bueno,
satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y también continua. Por eso hacemos iteraciones, ¿se acuerdan? Ciclos de iteración. Aceptamos que los requisitos cambien, y sí, porque a través del feedback nos van a pedir que hagamos cambios, no sé, que las armas sean más grandes, más rápidas, más efectivas, quizás más lentas, etc. Entregamos software funcional frecuentemente, entregamos videojuegos que funcionan frecuentemente. Pero si hacemos esto, estamos en contacto con los clientes, con los jugadores, aceptamos la retroalimentación, le hacemos entrega continua, nos estamos asegurando de que vamos a hacer algo que les gusta a los jugadores, que los jugadores van a jugar. También si hacemos esto, estamos haciendo bien las cosas. Bueno, esto está súper probado, tanto en lo que es desarrollo de software, como también en lo que es desarrollo de videojuegos. Se usa mucho la metodología ágil. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos, o sea, en este caso con los jugadores. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Bien, tienen que sentirse motivados para hacer esto porque sí, es mucho trabajo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle ganas, hay que dedicarle recursos. Ya instalar el motor de juego, fíjense que sé que a algunos les cuesta por el tema de la máquina que tienen el hardware y tienen que buscar la manera de que funcione, o tienen que buscar un motor de juego que funcione en el equipo que ustedes tienen. Dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar es cara a cara. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida en Scrum, que uno de los ítems, de los puntos de Scrum, es tener una reunión todos los días. El software funcionando, el videojuego funcionando es la medida principal. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, es decir, aceptamos un proceso siempre y cuando este proceso nos permita avanzar, nos sea útil, nos sea práctico. O sea realmente eficiente, nos permite organizar el equipo y nos permite llevar adelante el equipo. Poner la atención continua en la excelencia técnica es el punto 9. El punto 10, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. ¿Sí? Hay que hacer todo lo más simple posible. Las mejores arquitecturas emergen de equipos autoorganizados. ¿Sí? Y para que haya un equipo autoorganizado tiene que haber personas motivadas y que tienen que saber qué hacer. ¿Cómo saben qué hacer? Mediante la comunicación continua con los jugadores, porque tienen retroalimentación, tienen feedback. A intervalos regulares, el equipo reflexiona cómo ser más eficaz. ¿Se acuerdan que en el tablero Kanban les decía que hay una cuarta columna, que es la columna de retrospectiva? Y ahí justamente eso da lugar a las reflexiones. A esto, cómo vamos a ser más eficaces. Bueno, acá están los valores, los principios. Y luego es el manifiesto ágil, y Scrum es una metodología ágil, que es la que les proponía con el tablero Kanban. La diferencia entre Scrum y Kanban es que Scrum tiene roles, Kanban por ahí no tiene roles, y Scrum sí tiene roles. Entonces Scrum es una metodología que sigue estos valores que hablamos, estos 4 valores y los 12 principios de este manifiesto que acabamos de ver. Es un marco de trabajo que inicialmente fue pensado, como decíamos, para el desarrollo de software, de aplicaciones, pero que se aplica en un montón de cosas, en investigación, en salud, en la ciencia, y se aplica también en los videojuegos. Esta metodología permite abordar proyectos complejos que se desarrollan en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Justamente todo eso estaba, se acuerdan, en los principios ágiles. Está basada en entregas parciales, entregas continuas, parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes. Dicho en otras palabras, Scrum sirve para mejorar el trabajo colaborativo entre equipos. Y es una metodología que no solamente sirve para que los equipos desarrollen el trabajo, sirve también para que los equipos aprendan a mejorar y organizarse a través de la experiencia que van teniendo en el trabajo que van realizando. Cómo van resolviendo los problemas que se les enfrentan,
cómo reconocen las oportunidades para mejorar, cómo aprenden de los éxitos y de los fracasos. Bueno, eso es lo que iría en la columna de retrospectiva. Y Scrum justamente ofrece una serie de herramientas y recursos para que los equipos se puedan organizar y tener esta agilidad. Bueno, acá hay una infografía también de esta Patsy Delgado, esta persona que promueve lo que es la metodología Scrum. ¿Qué es? Es un marco de trabajo de desarrollo de software o desarrollo de videojuegos, de aplicaciones, porque en algún aspecto también el videojuego es un software que se ha adaptado a otros negocios. Tiene como característica el trabajo colaborativo y el alcance de objetivos de manera rápida, eficiente y eficaz. La metodología Scrum tiene 3 grandes pilares, eso también: transparencia, inspección y adaptación. ¿Sí? Es transparente, se puede ver lo que se hace, se puede inspeccionar y se adapta a lo que... Los valores de Scrum, bueno, compromiso, coraje, enfoque, apertura, respeto, que están implícitos en los 4 valores que sean. ¿Quiénes forman el equipo? Dice, el dueño del producto, el product owner. Entonces alguien tiene que hacer este rol. Otro es el Scrum Master, el que conoce Scrum. Y otro es el equipo de desarrollo, el staff, que son varios. El dueño del producto, el que tiene bien claro cuáles son los objetivos y prioriza las actividades. Recuerden que en el Kanban tenemos la primera pila, que es la pila de tareas, pero esa pila de tareas es jerárquica. Arriba ponemos las que van a hacer primero. Bueno, el dueño del producto, el que tiene bien claro qué es lo que hay que hacer primero y va a priorizar esas actividades. El Scrum Master es el responsable de que la metodología Scrum se lleve a cabo. El que conoce la metodología viene a ser como un coordinador, como un productor. ¿Se acuerdan del rol ese que no era ni programador, no era un artista, no era un sonidista, no era un experto en efectos especiales, pero mantenía el equipo unido? Bueno, ese es el Scrum Master, el que mantiene el equipo unido, conoce cómo se aplica Scrum y ayuda a todos los demás a seguir esta metodología hasta que la entienden y hasta que la hacen aceitadamente, sin esfuerzo. Y el equipo de desarrollo, todos los distintos perfiles: artistas, programadores, escritores, especialistas en efectos de sonido, etc. El artista de voz, quizás todos los que participen en el desarrollo del videojuego deben desarrollar esta capacidad de organizarse y de ayudarse mutuamente a seguir con las cosas. No esperar que les digan, sino que a ser proactivos. Bueno, y en la actualidad es considerada una de las metodologías con mejores prácticas y con una alta tasa de éxito en todos tipos de organizaciones. Y aquí, bueno, hay otra infografía que nos muestra, acá se lo puse, esta la encontré en castellano. ¿Se acuerdan que está el Product Owner? Tenemos la pila de tareas, que es el Product Backlog. Bueno, y el dueño del producto pone arriba las que son más urgentes, las que tenemos que hacer primero, las que hay que hacer primero, ¿sí? Y abajo las otras. Este que fija los objetivos. Entonces el equipo analiza, de acuerdo a esta la seleccionada, y empieza un sprint, que sería un ciclo, una iteración, que va a durar entre 2 semanas, un mes, quizás 2 meses, depende del tipo de trabajo. Elige las tareas, las de más alta prioridad, y las pone justamente en la pila de tareas del sprint, que se llama el sprint backlog. Hay una fecha de iniciación y una fecha de finalización, una fecha de inicio y una fecha de fin. Entre 2 y 4 semanas está bien para tener un producto finalizado. Ahora, dentro de esas, supongamos que hacemos 2 semanas. Todos los días tiene que haber una reunión diaria, que según la metodología Scrum tiene que ser cara a cara, tiene que ser presencial. Se puede hacer a través de la videoconferencia. Esta es una reunión breve, todos están de pie y todos dicen qué están haciendo y si necesitan ayuda o no, si tienen un obstáculo o no. Eso es todo.
es para saber que todos están trabajando lo que están trabajando, si ya han terminado, si pueden hacer otra cosa, o si tienen un obstáculo, si necesitan ayuda o no. Eso es todo. Y esto es coordinado por el Scrum Master, que se acuerdan que era el coordinador, que era el productor, que era el que permitía aplicar Scrum. Entonces todos los días, todos nos vemos quizás por videoconferencia, o alguna vez nos tenemos que reunir también cara a cara, y decimos, estoy trabajando en esto, me va bien, estoy trabajando en esto, tengo un problema, necesito ayuda, o ya terminé con esto, puedo hacer otra cosa, y bueno, y así se va dando dinamismo a lo que es el desarrollo. Pasan las 2 semanas, se termina algo, se entrega el trabajo, puede ser, qué sé yo, el rigging del personaje, puede ser el escenario del primer nivel, el escenario de los 3 primeros niveles, puede ser un vehículo, algún objeto, lo que sea. Y se hace una reunión para revisar el sprint y para ver qué se ha aprendido, ¿sí? Qué obstáculos se encontraron, cómo se resolvieron esos obstáculos, cómo aprendimos de nuestros errores. Justamente el sprint retrospective. Y luego volvemos al principio. Ya se cumplieron algunas tareas, tenemos tareas priorizadas, el equipo saca de nuevo las tareas priorizadas y empieza otro sprint, y así se van haciendo entregas, se van haciendo MVP, productos mínimos viables. O sea, es un trabajo incremental, iterativo incremental, pero que siempre está funcionando. Entonces fíjense cómo se relaciona con todo lo anterior. Hacer entregas continuas, hacer entregas que funcionen y probarla con el cliente. Cuando se las prueba con los jugadores, se obtiene feedback, y quizá ese feedback también se dé lugar a nuevas tareas porque hay que modificar algo. ¿Se entendió hasta ahí? Por ejemplo, acá está la página del manifiesto ágil. Ahí se las comparto. Bueno, fíjense, para los que desarrollamos software, por ejemplo, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Beck, Martin Fowler, Ron Jeffries, son nombres que suenan, ¿no? Y acá están los 12 principios que están en todos los idiomas, yo se los saqué ya en español. Y acá está la página de Scrum.org, ¿sí? Que es de la metodología Scrum. Que esta página justamente explica lo que es Scrum. Bueno, esta página está en inglés. Y acá fíjense los pilares, ¿ves? Transparencia, inspección y adaptación. Todo eso en base a la confianza del equipo, entre los miembros del equipo y también con los clientes. Y bueno, que esto nos produce da como resultado coraje, enfoque, compromiso, respeto y apertura, ¿sí? Bueno, acá van a encontrar material justamente de Scrum. Lamentablemente esta es digamos la página oficial de Scrum.org, que acá explica todo esto. Y después hay una página, esta de Atlassian. Bueno, Atlassian es la que posee Google, ¿no? Y justamente acá habla de Scrum y de cómo implementar Scrum con las herramientas de Google que podemos tener. Por ejemplo, Gira, a ver si está por acá. Se pueden sacar una cuenta gratis en Gira. Y hay una plantilla justamente, una plantilla de Scrum. Que la plantilla de Scrum que tiene, y básicamente ustedes ya conocen esto, un tablero Kanban. Pero también tiene otras cositas que ayudan a ver el marco. Por ejemplo, tienen estas vistas para ver quién está haciendo qué cosa, cuánto tiempo lleva. Está el tema del experto en Scrum, bueno, algunas métricas que por ahí son más orientadas a lo que es el perfil técnico.
Por ahí si a alguien le interesa y va viendo esto, me consulta y yo le puedo dar alguna guía también sobre esto. Acá dice organización del backlog, la planificación del sprint, la ejecución, el Scrum diario, ¿sí? Esa reunión diaria, la revisión del sprint, bueno, y todo lo demás. Bueno, y acá hace también la diferencia entre Scrum y Kanban, que a simple vista son parecidos, pero sí hay diferencias. Y esta página está traducida, ahí se las comparto también, acerca justamente de la metodología Scrum. Ahí está Jeff Sutherland y Ken Schwaber, que bueno, fueron los fundadores, digamos. Acá pueden descargar el PDF de Scrum, ¿sí? Y la guía fácil de Scrum, bueno, que está bueno tenerlos a mano eso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien, todos tienen instalado el Unity. Emiliano me dice que sí. Héctor me dice sí, al final sí. Primero creo que no y después sí. Bueno, a ver. Busquen todo lo que tengan de su videojuego, el GDD, el prototipo digital. Y de ahí vamos a seguir mejorando esto. Vamos a ir viendo algunos tutoriales, algunas otras cosas que les voy a enseñar, digamos, sobre la marcha, para que lo vayan aplicando. La idea es que ustedes sigan trabajando en el desarrollo del videojuego. Bueno, ahora les habilito el foro para que me vayan diciendo los grupos y me vayan contando cuál es el videojuego sobre el cual van a trabajar. Si cómo tienen desarrollado el personaje. Y recuerden que el GDD lo tienen que actualizar, es decir, que qué tipo de arco dramático, qué tipo de arco evolutivo va a seguir el personaje principal, los secundarios, los antagonistas, cómo van a hacer eso, si va a haber una evolución o no a través del juego, si va a ser un arco positivo, un arco negativo, un arco plano. Lean esto del héroe de Joseph Campbell, que realmente es muy bueno. Pueden encontrar referencias también. El libro también lo pueden encontrar por ahí, es muy interesante. Las comparaciones que hace son muy buenas. Y sobre todo cuando vean películas o cuando jueguen sus videojuegos, pongan atención a cómo evoluciona el personaje principal en primer lugar. ¿Sí? Si va teniendo una evolución positiva o va teniendo una evolución negativa. O sea, si evoluciona a ser una persona más plena, más feliz, con más habilidades, con una visión más amplia, que trabaja para el bien común de todos, no solamente para sí mismo, sino para mejorar todo. O si es una persona que se desilusiona, que va de frustración en frustración, o es una persona que no cambia. Y van a ver que esto del monomito, este se llama el monomito, o el viaje del héroe, bueno, el periplo del héroe, periplo es lo mismo que viaje, van a ver que aparece mucho en las narrativas bien estructuradas. Y esto es una guía, ¿sí? Esto es una estructura para que ustedes la llenen a gusto. Por ejemplo, acá lo que aparece con estas flechitas mentor ayudante, puede ser que aparezcan o no. Puede ser que haya más de un ayudante, puede ser que haya más de un mentor, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero van a ver que esto es una guía muy útil para que ustedes elaboren historias interesantes y sepan dónde ubicar los momentos de conflictos, de drama,
conflictos o los momentos que tengan más emoción y cómo incluirlos dentro del flujo del juego. Que también el flujo del juego, bueno, vieron que es muy importante para lo que es desarrollo de juego. Fíjense el tablero Kanban, fíjense si pueden usar gira, por ahí gira les va a dar más herramienta, pero si no, no hay problema, sigan usando Kanban nomás, aunque sigamos usando Kanban y vamos haciendo las pilas de tareas y las distintas columnas, la pila, lo que está en proceso, lo que está terminado y la retrospectiva. Por lo menos esas 4 columnas nos van a servir para ir organizando al equipo y que vaya trabajando toda la semana. Bueno, para el próximo viernes, que sería la próxima clase, recuerden, lunes feriado, el miércoles hay mesa de examen, hay una segunda mesa de examen. Entonces el viernes de la semana que viene nos veremos. Bueno, tengan a mano el Unity ya y tengan a mano el tablero Kanban, el GDD y los prototipos. Vamos a hacer primero una revisión de cómo están avanzados con el prototipo digital. Vamos a ver eso, vamos a hablar del personaje. Y ya me gustaría que tengan pensado cómo va a ser la evolución del personaje, ¿sí? Qué arco dramático le van a poner al personaje y para de acuerdo a eso ya ir pensando los niveles, el entorno y todo lo demás, los desafíos, los obstáculos que le vamos a poner al personaje, los ayudantes, los adversarios, todo lo demás. Fíjense que todos son pequeños ladrillos que vamos aumentando, que vamos agregando para construir el videojuego, que empezó como una idea en un papel y ya tenemos documento de diseño, ya tenemos el documento de presentación, tenemos prototipo y ahora vamos a completar el desarrollo de personajes. Bueno, ¿alguna consulta? También tenemos la metodología, que va a ser esta la metodología ágil. Vamos a utilizar sprints, vamos a hacer sprint para ir desarrollando al personaje, para desarrollar el videojuego. Bueno, tienen bastante material para consultar. Espero que les guste, espero que les sea útil y que lo apliquen. Hay mucho para leer ahora. Y sí, pero a ver, recuperen, retomen el proyecto que tenían, ¿sí? La idea es que seguimos avanzando con el proyecto, así ya terminamos por lo menos con los personajes bien definidos y con niveles bien definidos. Lo que estamos haciendo es el slice, que se llama la porción, una porción vertical, una demo jugable. Lo llamen como lo llamen, es una demo jugable que ustedes tienen que terminar, digamos, hasta noviembre, que es cuando terminan las clases, con una demo jugable lista del videojuego, como ya para irla publicando en Steam, para que el próximo semestre, Dios mediante, o sea, el año que viene, ya nos concentremos más en el lanzamiento, en pulir lo que ya tienen y ver cómo hacemos el lanzamiento, ¿sí? O sea, agarren el videojuego, recuperen el prototipo, el GDD, y con todo esto que tienen para leer, aplíquenlo. Concéntrense sobre todo, como les digo, en el desarrollo del personaje. Bueno, ya de aquí en más vamos a usar mucho el motor de juego, ya vamos a ir mucho a la práctica, pero vamos a ir retomando esto porque este es el núcleo conceptual, el hilo conductor que nos va a permitir llegar a buen puerto con el desarrollo del personaje y con el desarrollo de los niveles hasta noviembre, Dios mediante, que esa es la meta, ¿sí? Y tenemos que definir los hitos. Bueno, como hoy tenía mucho para presentar todo esto, pero gran parte es repaso, ya lo vimos anteriormente un poco. Pero para contextualizar, vemos que este es el marco de trabajo y estas son las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Estas son las herramientas conceptuales. Luego vamos a pasar a la herramienta de producción como es el motor de juego y bueno, y todo lo demás, ¿no? El arte digital, sonido, todo lo demás que hay que ir agregando justamente al desarrollo del personaje, al desarrollo de los niveles.
¿Alguna consulta, chicos, chicas? A ver quiénes están. 7, qué poquito. Están Emiliano, Álvaro, Félix, Gastón, Héctor y Maxi. Ah, no hay ninguna dama presente por lo que veo. Bueno, Héctor me dice que no tengo. No tengo duda, dice Héctor. Bien, bueno, damos por finalizada la clase. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana y a aplicar todo lo que vimos. Igualmente, profe, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Chao Maxi, chao chao a todos. Disfruten el fin de largo. Eso. Ah, cierto que es un fin de largo. Nos vemos. Chao chao.